Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Un policía humilla a un piloto sin saber que es el multimillonario dueño de la empresa. El aeropuerto internacional París-Charles de Gaulle bullía de actividad, como cada mañana. Un auténtico hervidero de actividad bullía en los amplios pasillos acristalados, donde el incesante rumor de los anuncios, el sonido de las maletas rodando por el suelo pulido y las conversaciones multilingües se mezclaban en un ballet organizado de viajes modernos. Los pasajeros, con prisa o relajados según su destino, deambulaban entre boutiques de lujo y cafeterías. Algunos, absortos en sus teléfonos, consultaban sus conexiones, mientras que otros, con ojeras por el jet lag, buscaban una silla vacía para recuperar el aliento antes de su siguiente vuelo. En ese mar de gente avanzaba con paso mesurado un hombre, que se distinguía del resto de la multitud por su calma y su seguridad. Daniel Lawson, vestido con su uniforme de capitán de vuelo, era un hombre de 45 años, de complexión delgada, hombros anchos y postura erguida. Su uniforme azul medianoche, impecablemente planchado, el galón dorado en las mangas y su placa con el nombre bordado, atestiguaban su condición de piloto experimentado. Pero tras esta apariencia se escondía una verdad que pocos conocían: no solo fue piloto, también fue el fundador y propietario de Blue Sky Airlines, una de las aerolíneas más prestigiosas del mercado. Naturalmente discreto, Daniel Lawson nunca buscó ser el centro de atención. Su fortuna, construida con trabajo duro, sacrificio y decisiones estratégicas audaces, no cambió su amor por el cielo. Fundó Blue Sky Airlines con una visión clara: ofrecer una experiencia de vuelo donde la seguridad y la excelencia prevalecieran por encima de todo. Y a pesar del éxito espectacular de su compañía, continuó pilotando sus aviones con la misma pasión que al principio. Para él, pilotar no era solo un trabajo, era su vida. Esa mañana, Daniel fue asignado a un vuelo París-Nueva York, una conexión que disfrutó especialmente. Había llegado antes de lo necesario, como siempre, para asegurarse de que todo estuviera en orden antes de embarcar. Nunca dejó nada al azar. Después de saludar a algunos compañeros, se dirigió hacia la zona VIP reservada para tripulaciones de vuelo y altos ejecutivos de la compañía. Esta zona, alejada del bullicio de las terminales tradicionales, ofrecía un paso más fluido para quienes mantenían en funcionamiento la industria aérea. Pilotos, capitanes, auxiliares de vuelo e ingenieros de vuelo pasaban por aquí antes de unirse a sus aviones. Daniel conocía el aeropuerto como la palma de su mano. Había recorrido estos pisos cientos de veces, estos pasillos tantas mañanas y noches que le parecían casi familiares, como un segundo hogar. Hoy se suponía que sería una mañana más, una rutina bien practicada antes de sentarse a los mandos y llevar a cientos de pasajeros a través del Atlántico. Pero él no sabía que algo estaba a punto de venir y romper esa serenidad. Apenas había pasado los controles de seguridad cuando un obstáculo inesperado apareció en su camino. Un policía apostado cerca del control de seguridad se acercó a él con paso autoritario. Su uniforme azul oscuro estaba inmaculado, pero su rostro, marcado por la arrogancia, delataba una personalidad rígida e inflexible. Este hombre, Bruno Moreau, era conocido entre el personal por su excesivo celo y su tendencia a abusar de su autoridad. De unos 50 y tantos años, de complexión robusta y cabello corto y canoso, era un asiduo a altercados innecesarios. Moreau le encantaba sentir que tenía poder sobre los demás. Y sobre todo él juzgaba a las personas en un instante, según sus propios criterios. Cuando vio a Daniel caminar hacia el control, su mirada se endureció instantáneamente. Un hombre negro con uniforme de piloto. Inconcebible. Moreau ni siquiera se molestó en ocultar su desprecio. Tú, espetó, señalando a Daniel, ¿qué estás haciendo aquí? La llamada fue abrupta. Los pasajeros que lo rodeaban se detuvieron un instante, sorprendidos por el tono áspero. Daniel arqueó una ceja, pero su rostro permaneció impasible. Tenía demasiada experiencia como para dejarse sorprender por ese tipo de comportamiento. Voy a mi avión, respondió con tono mesurado. Soy piloto. Moreau lo miró fijamente, con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la burla. Por un instante, pareció evaluar si había oído bien, y luego una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. ¿Piloto? ¿Tú? Se echó a reír secamente, sin disimular su desprecio. Deja de fingir. ¿Robaste ese uniforme o algo así? Daniel le sostuvo la mirada sin pestañear. No era la primera vez, ni sería la última, que su lugar en el mundo se cuestionaba,
que quién era y qué había logrado. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie, pero sabía cuando el silencio era un arma más poderosa que la ira. Con un gesto fluido, sacó su placa profesional y se la entregó a Moreau. Aquí está mi identificación. Ahora, si me disculpan. Pero Moreau no se apartó. Agarró la placa como si esperara encontrar algo raro, dándole vueltas entre los dedos, entrecerrando los ojos para examinar cada detalle. Su expresión se endureció. Eso suena a mentira, refunfuñó finalmente. Voy a tener que pedirte tu identificación y someterte a una revisión más exhaustiva. La actitud del policía llamó la atención de los pasajeros y el personal circundante. Algunos pasajeros se detuvieron en seco, con la mirada entre la curiosidad y la inquietud. Otros susurraban entre sí, sin entender qué estaba sucediendo. Un empleado del aeropuerto, con uniforme azul y placa con su nombre, se acercó rápidamente. Reconoció a Daniel, ¿cómo no? Era una leyenda en la empresa, respetado por todos los que habían tenido la oportunidad de trabajar con él. Agente Moreau, este hombre sí es capitán de Blue Sky Airlines, dijo el empleado con seguridad. Tiene todo el derecho a pasar por aquí. Pero Moreau ni siquiera se dignó a mirarlo. Permaneció inmóvil, con la expresión congelada en un desafío casi teatral. ¿Crees que solo porque llevas uniforme y tienes buenos papeles te voy a dejar pasar así? Se cruzó de brazos, adoptando una postura desafiante. Estoy seguro de que intentas manipular el sistema. Daniel respiró hondo, controlando la irritación que lo quemaba. Sabía reconocer a este tipo de hombres, embriagados por una ilusión de poder, convencidos de que podían humillar a quien quisieran sin pagar el precio. Su mirada se posó brevemente en los transeúntes, en los rostros avergonzados de quienes no se atrevían a intervenir por miedo a llamar la atención. Siempre era así. Algunos simplemente observaban, otros apartaban la mirada, como si ignorar la injusticia la hiciera desaparecer. En tono tranquilo pero firme, Daniel continuó. Si tienes alguna duda, llama a tu superior. Él te confirmará quién soy. Un destello de desafío cruzó los ojos de Moreau. Soy el único superior que importa aquí, respondió con arrogancia. Y decido que no vas a aprobar. Sacó un poco el pecho, satisfecho con su autoridad, como si esperara que Daniel se enfadara, protestara, se defendiera. Pero el capitán de Blue Sky Airlines no se dejó engañar. Permaneció inmóvil, con la espalda recta y la mirada fija en el policía. Su silencio no era señal de sumisión, sino una promesa. Esa mañana, Bruno Moreau iba a aprender una lección que nunca olvidaría. Cuando la tensión llegó a su punto álgido, un grupo de hombres con trajes oscuros se abrió paso entre la multitud reunida en la zona de seguridad. Su paso era rápido y decidido, y su imponente presencia hizo que varios transeúntes curiosos retrocedieran. A la cabeza estaba Paul Durán, director de operaciones de Blue Sky Airlines, un hombre de elegante estatura acostumbrado a manejar situaciones de crisis con serenidad. Al ver a Daniel, todavía inmovilizado por Moreau, palideció. Su mirada pasó rápidamente de la placa de la empresa, que aún tenía el policía, al rostro impasible de su jefe. Por un instante, pareció incapaz de creer lo que veía. Señor Lawson. ¿Qué está pasando aquí? Su voz resonó por toda la habitación, aguda y autoritaria. Moreau giró bruscamente la cabeza hacia él, frunciendo el ceño. No le gustaba que lo trataran con condescendencia, y menos aún que le dieran órdenes. ¿Lo conoces?, preguntó desconcertado, mientras un destello de duda comenzaba a aparecer en sus ojos. Durán le dirigió una mirada oscura, una mezcla de ira y conmoción. Claro que lo conozco, respondió con mordacidad. Tienes al dueño de Blue Sky Airlines en la mano. Un silencio gélido se apoderó de la multitud. Varios pasajeros, que antes habían sido meros espectadores, intercambiaron miradas de asombro. Algunos murmullos comenzaron a surgir entre la multitud. Moreau se puso furioso. ¿Qué? Balbuceó, con la boca entreabierta, como si su cerebro se negara a procesar la información. Pero Durán no le dio tiempo a recuperar la compostura. Dio un paso al frente, con la mirada encendida de indignación. Ese hombre no es solo un piloto, continuó en voz más alta. Es el fundador y director ejecutivo de la empresa que ven allí. Todos los aviones con el logo de Blue Sky son suyos. El rostro de Moreau se ensombreció.
Sus dedos, que sujetaban los papeles de Daniel, se relajaron y casi los dejó caer. Sus piernas se doblaron bajo el peso de la revelación. Su arrogancia se había convertido en pánico puro. Daniel, sin embargo, no se había movido. Todavía tranquilo, todavía erguido. Miró a Moreau con la misma serenidad implacable que lo caracterizaba. Luego, con voz calmada, habló. Me juzgaste por mi apariencia. Pensaste que no podía ser piloto, y mucho menos un hombre influyente. Ahora estás descubriendo la verdad. Pero el problema es que no es la primera vez que lo haces, ¿verdad? Moreau abrió la boca, buscando una respuesta, pero no emitió ningún sonido. Su mirada se desvió, incapaz de encontrarse con la de Daniel. ¿A cuántas personas más has tratado así?, continuó. ¿Cuántos viajeros, cuántos miembros del personal, han sido humillados simplemente porque decidiste que no merecían tu respeto? Se hizo un pesado silencio. Moreau bajó la mirada esta vez. Daniel se volvió entonces hacia el director del aeropuerto, un hombre de sienes canosas que acababa de llegar, atraído por el alboroto. Este parecía incómodo y miraba nervioso a Moreau. Este hombre es una amenaza para la imagen de su establecimiento, dijo Daniel con neutralidad pero firmeza. Si trata así a un piloto, imagínense cómo trata a los pasajeros. El director asintió, visiblemente avergonzado, pero consciente de que no podía permanecer impasible ante semejante escena. Echó una última mirada a Moreau y luego exhaló lentamente. No se preocupe, señor Lawson, dijo finalmente. El agente Moreau será suspendido de inmediato y se abrirá una investigación interna. Moreau jadeó, pero no se le ocurrió nada que decir. Lo sabía. Sabía que todo había terminado para él. La arrogancia que le había servido de escudo se había hecho añicos. Lo había perdido todo en cuestión de minutos. Daniel no perdió ni un segundo. Sin decir palabra, tomó sus documentos de las manos temblorosas de Moreau, se ajustó el uniforme y se dio la vuelta. Su paso era firme, su postura erguida. No saboreaba esta victoria, porque no lo era. No tenía nada que demostrarle a este hombre. Tenía una misión más importante. Caminó hacia la zona de embarque, abriéndose paso entre la multitud silenciosa. Los pasajeros se apartaban a su paso, algunos con admiración, otros con respeto y otros avergonzados por haber observado sin intervenir. Luego, sin mirar atrás, cruzó las puertas y abordó su avión. Unos minutos más tarde, un avión de Blue Sky Airlines se elevó en el cielo, brillando bajo el sol de la mañana. Detrás de él, Moreau permaneció congelado, con los hombros hundidos bajo el peso de su error. Y a medida que el sonido de los motores se desvanecía, una verdad se le apareció con brutal claridad. El verdadero poder no residía en los uniformes ni en las insignias, sino en la dignidad y el respeto que uno daba a los demás.